hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Gracias, Señor. Le agradecemos por estar con nosotros y agradecemos al Señor por su presencia en medio de nosotros. Agradecemos también porque hemos podido disfrutar de un culto de alabanza a Él, donde podemos hacer diferentes cosas, donde podemos, por un lado, alabar a Él, donde podemos orar juntos, pero también reflexionar en torno a su palabra. Habíamos dicho que lo que habíamos estado haciendo es leer la carta a los Efesios. Ya llevamos algunos mensajes de esta carta y les llamamos y les pedimos a todos ustedes en sus hogares que la vayan reflexionando. Hoy día terminaremos el capítulo número 2 y es lo que se leyó recién del capítulo 2, del versículo 11 al 22. Y este pasaje es bien particular porque viene después de una sección donde primero el apóstol Pablo, que le escribe a los Efesios, una ciudad, llamémoslo así entre comillas, pagana, donde adoraban a la diosa Artemisa, donde también se hacía el culto al emperador. Ellos que creían eso, Pablo les recuerda que tienen un Dios grande en el cielo que tiene el control sobre todas las cosas, que inclusive está más allá del tiempo. Después Pablo les dice que él ora por ellos, ora por su crecimiento espiritual. Ora para que tengan sabiduría, revelación, para que se le iluminen los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza han sido llamados, para que sepan la herencia que tienen, para que también vean el poder de Dios que operó en Jesucristo en su resurrección. La semana pasada el pastor Frey nos recordaba que también este regalo, el regalo del conocimiento de Dios es a través de la pura gracia, un don. Cristo es un don para nosotros, un regalo. Pero no solo eso, no nos podemos quedar solo en un regalo que recibimos por gracia de Jesucristo, sino que además somos creación de Dios, hechura de Él para buenas obras, o sea, con un propósito. Dios no nos quiere dejar donde estamos. Dios nos quiere motivar a seguir adelante. Por supuesto, uno a veces incluso bromea cuando uno es más joven, ¿no es cierto?, que no le gustaría crecer, y cuando los que crecieron dicen, oye, ojalá me hubiese quedado como chiquitito, ¿no es cierto?, como un niño, o en la adolescencia. Algunos no quieren salir de la juventud, de hecho. Algunos que son más grandes, estoy mirando aquí a algunos, todavía parecieran que estuvieran en la adolescencia, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, un poco tiene que ver con el hecho de siempre quedarnos como estamos, como que pareciera que al ser humano le gusta el status quo. El status quo significa parejito, ¿no es cierto? Sin cambio. Pero fíjense que cuando nos encontramos con Jesucristo, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, y por eso queremos estudiar esta carta nos llama al crecimiento. El crecimiento personal, al crecimiento como familia, al crecimiento también como iglesia. Iglesia somos nosotros, los que seguimos al Señor. Y hoy día vamos a ver un poco lo que tiene que ver con cómo nos acercamos al Señor y somos parte de una familia que en ese sentido a lo mejor puede ser no perfecta, con sus temas, ¿no es cierto?, pero la familia de Dios. Fíjense que en los primeros versículos se reconoce una especie de división que hay ahí. Separación, un muro. Y fíjense que cuando nosotros estamos separados de Dios, pareciera que hay un muro, pero el primer muro que hay en nuestras vidas generalmente tiene que ver con Dios. Una especie de muro ahí que nos separa de Él. Pero al separarnos de Dios, que esto comienza con la caída, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, también nos separa de los demás. Por eso hay mucha violencia en el mundo, hay crisis en nuestro mundo, nos separa de los demás.
De hecho, después de Adán y después de Eva, viene Caín, ¿no es cierto?, que mata a su hermano Abel. Y comienza la violencia en el mundo. Pero no solamente nos separa, como yo digo, en un muro desde nosotros y Dios, con el otro ser humano, sino además con nosotros mismos. No tenemos una imagen de nosotros mismos correcta, sino que centramos nuestra identidad en cualquier cosa. En lo que sea, ponemos nuestro fundamento y andamos buscando. El ser humano anda buscando eso muchas veces. Pero también nos aleja de la creación misma de Dios. Empezamos a abusar de ella, a destruirla. Fíjense que en el versículo 12 que leímos y que va a aparecer ahí en pantalla, en el versículo 12 del capítulo 2 de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, o sea, del pueblo de Dios, y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense las palabras que ocupa ahí, para que las vayamos reflexionando en torno a nuestras propias vidas. Separados, excluidos, sin esperanza y sin Dios. Yo no sé si ustedes se han sentido alguna vez de esa manera. No sé si se han sentido alguna vez de esa manera. Separados, excluidos, sin esperanza y sin Dios. Yo le puedo decir que sí, yo me he sentido así en algún momento. Fíjense que aparte de la separación que hay con Dios, con los demás, con nosotros mismos y la creación, hay un vacío en el corazón humano que solo Dios, solo Cristo puede llenar. Yo escuché esa frase cuando yo era un incrédulo, lo digo un poco en broma, pero era verdad, un incrédulo, y escuché esa frase, el corazón humano está vacío sin Dios. Pero fíjense que efectivamente hay una especie de vacío en el corazón humano. El problema más profundo existencial que puede tener el ser humano es eso, vacío de Dios, de su creador. Y fíjense que muchas veces las personas en nuestra sociedad, ¿qué es lo que buscan para llenar ese vacío? ¿Cómo lo quieren llenar? ¿Cómo lo quieren llenar ese vacío? Algunos se llenan de trabajo y trabajan, los trabajólicos, ¿no es cierto? Y quieren llenar ese vacío que está trabajando. Dedican todo el tiempo, incluso al costo de su familia, por el trabajo. Hay otros que precisamente como el trabajo les da buenos recursos, empiezan a llenarlo con cosas. Ese vacío tratan de llenarlo con cosas. Comprar muchas cosas. Riquezas, dinero, ojalá grandes cuentas bancarias, porque eso nos da la seguridad que podemos tener. Pero se trata de llenar el vacío. ¿Cómo más se puede llenar el vacío? Algunos lo hacen a través del placer. ¿Sí o no? Fiestas, drogas, alcohol, sexo deliberado. Y se trata de llenar un vacío que nunca se va a poder llenar. Algunos ocupan inclusive la familia como excusa. No, si la familia me va a completar. Pero ¿saben qué? Que ese vacío más profundo del corazón humano, existencial, ni siquiera la familia lo llena. Porque es algo mucho más profundo. Algunos hasta podrían depender de su mascota. Hoy día a los que les gustan, yo sé que entre medio de nosotros hay hartos que les gustan las mascotas, pero tampoco. La mascota no va a llenar eso.
¿Qué pasa con nuestra sociedad, no es cierto? Que busca en cualquier cosa llenar vacíos que son mucho más profundos y que nos separan. Pero la separación más radical que podemos tener como ser humano es de Dios. Vacío existencial, sin sentido. Fíjense en las palabras que decía el versículo 12, si lo pueden proyectar por favor de nuevo ahí. Las palabras que aparecían ahí son separación, exclusión, sin esperanza, sin Dios. Vean nuestra sociedad a nuestro alrededor, cómo está. Y los resultados de esa separación. Violencia, crisis, problemas medioambientales, problemas en la familia, drogadicción, odio. Muchas veces el ser humano lo que hace es tener odio unos con otros. Lo hemos visto estos últimos días en nuestro país. Resultado de ese vacío existencial profundo que tiene el ser humano respecto de Dios. La buena noticia y la mala noticia. La mala noticia es que si ustedes se quieren quedar ahí, siempre van a tener algo que les falta. Si el ser humano se quiere quedar ahí, siempre van a tener algo que les falta, nada los va a llenar. Esa es la mala noticia, llamémosla así. Pero gracias a Dios hay una buena noticia. Hay una buena noticia. La noticia es que Jesucristo vino a morir por nosotros, en lugar de nosotros, para reconciliarnos con Dios, para darnos un camino hacia el Padre, para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos gracia, regalo y darnos una vida nueva en Él. Eso es la buena noticia. Fíjense que en el versículo siguiente, en el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. ¿Qué puede darle paz al ser humano? ¿Qué puede darle paz, llenar ese vacío, si no solo Cristo, que nos puede reconciliar? Ahí es donde se puede reconciliar uno con el Padre, con los demás, consigo mismo, con la creación. Cristo es el único que puede llenar ese vacío. Pero lo hace, fíjense, que a través de la sangre de Él. Lo hace a través de su cruz, como dice el versículo 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Versículo 16. Solo Cristo también hace pedazos, llamémoslo así, ese muro que hay entre nosotros y Dios. Hace pedazos ese muro que hay entre nosotros y los demás. Coloca una vida transformada. Nos da una nueva identidad en Cristo. Esa identidad que no está en lo sexual, como se nos enseña en nuestra sociedad. Esa identidad que no está en el dinero, que no está en la profesión. Esa identidad que no puede estar en nada más, sino solo en Cristo. Fíjense que lo logra a través de la cruz. La lógica de la cruz para nosotros no tiene sentido muchas veces. Porque claro, uno podría decir, no, pues el victorioso es el que gana, el que derrota al otro. El que gana batallas, el que va victorioso. Ese es el que gana. Y la lógica de la cruz nos dice algo distinto. Que Cristo se humilló hasta lo sumo para reconciliarnos con Dios.
que se humilla a lo sumo, porque ese precio en la cruz tenía que caer sobre nosotros, el hecho de la enemistad con Dios. Pero Él toma nuestro lugar y por eso paga con su sangre y borra nuestros pecados, nos perdona y nos reconcilia con Dios. Y al reconciliarnos con Dios nos reconcilia con los demás. Ya no odiamos a los demás. Es imposible que en un cristiano, una cristiana, un seguidor de Jesús haya odio en el corazón. No se puede. Sería como el agua y el aceite. No se puede. Tiene que haber gracia. Pero también nos reconcilia con nosotros mismos y nos da una nueva identidad transformada. Y eso, por supuesto, se refleja en nuestras obras hacia los demás. Y eso es lo que nosotros también proyectamos. Una nueva vida en Cristo. A Cristo le costó esa cruz. Molido, sacrificado. No podemos pasar por alto el hecho del pecado humano. Algunos dicen que Dios no se enoja, porque dicen, no, si Dios es solo amor. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan, ¿ustedes creen que un Dios de amor puede estar contento con la injusticia? ¿Ustedes creen que un Dios de amor puede estar contento con la maldad humana, con el mal? Un Dios de amor, precisamente por su amor, también es justo. Y trata de corregir la maldad humana, la crisis que hay entre el ser humano más profundo de la que hablábamos antes. Por supuesto no está contento. Eso es lo que la Biblia le llama la ira de Dios. Porque no nos puede dejar donde estamos. Si nos deja donde estamos como seres humanos, no sería un padre bueno. ¿Qué padre bueno deja que los hijos hagan lo que quieran y no los dirige hacia un final bueno? ¿Qué padre hace eso? ¿Qué madre hace eso? La buena noticia es que esto es por gracia, no es por obras. Como decíamos la semana anterior, por gracia fuisteis salvados. Esto es gracia, eso es un regalo. Nosotros solamente tenemos que poner nuestra fe en esto y seguir este camino. Eso es lo que nos ingresa a la familia de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, dice el apóstol Juan en su evangelio. Eso es lo que nosotros creemos. Y somos parte de esta familia que nos unimos según lo que nosotros creemos a través del bautismo, porque hacemos pública esta fe. Así que si no se han bautizado, bautícense para declarar públicamente esta fe. Si no han puesto su fe en Jesucristo, colóquenla. Hagan un compromiso con Él, de una vez por todas, y háganlo público, si aquí nosotros no nos escondemos, porque creemos que lo que hacemos tiene que ver con una restauración de todas las cosas que está haciendo el Señor, pero que parte con nosotros, con su familia, la familia de Dios, y llevar esta esperanza a otros que están, precisamente como decía el texto anterior, sin esperanza y sin Dios, pero nosotros llevamos esto a otros. Por lo mismo es esta familia, ¿cómo es? Una familia que se ama, una familia que se cuida. Claro, no tenemos nuestras cosas, ¿no es cierto? También nos dañamos a veces, pero lo precioso es que como existe la gracia de Cristo que Él tuvo con nosotros, nosotros también podemos tener gracia con los demás y podemos perdonar. Existe el perdón, el pedir perdón y el perdonar. Esto es simplemente por gracia, nosotros lo ofrecemos así como Cristo lo dio a nosotros. Dar de gracia lo que Él te ha dado también a ti de gracia.
y cuidarnos, dedicarnos tiempo. Por eso nosotros estamos tratando de cambiarle un poco la orientación a nuestros estudios bíblicos en hogares, se los decimos, para que sean verdaderos grupos pequeños, donde nos cuidamos unos a otros, donde crecemos, donde oramos, donde somos familia. Por supuesto, insisto, no una familia perfecta. Estamos nosotros, ¿no es cierto? Está usted. Entonces, porque estamos nosotros, está usted, ya no es perfecta. Pero nos amamos, a pesar de las circunstancias. Y porque el amor de Cristo que se mostró en la cruz está con nosotros. Y como dice hacia el final del mismo pasaje, versículo 17, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Hermanos, esto no es solo para los nuevos, para los que tienen que entregar su vida a Cristo, sino para todos nosotros. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿La paz de Cristo? ¿Has perdido el gozo? Mi deseo hoy día, como pastor, es que reciban esa paz del Señor para los que estaban lejos, pero también para los que están cerca. Y que Cristo sea el que llene ese vacío que hay en tu corazón. Paz. Paz integral, paz con Dios, paz con los demás, paz consigo mismo. Libres del miedo, libres de la angustia, libres de la enfermedad espiritual de nuestro tiempo, construyendo una familia distinta que glorifica a Dios. Ese es mi deseo, pero sabiendo que este es como un templo. La iglesia es como un templo que es llena de la presencia del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo en medio de nosotros. La presencia de Cristo en medio de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Y que se dé también de forma, como decíamos antes, de forma natural. Que transformes tu vida, que seas testigo de Cristo, de lo que Él ha hecho en tu vida, a los demás, pensando en los que no son parte de nuestras comunidades, pero necesitan una nueva esperanza. No solo para nosotros, esto no se puede quedar solo con nosotros. Tiene que correr este mensaje para la gloria de Dios. Paz es nuestro deseo. El shalom hebreo, la Irene en griego, que es una paz profunda del corazón, que solo se puede vivir a través de Cristo, porque somos reconciliados con Dios, pero también con la presencia del Espíritu Santo en nosotros y en medio de nosotros. ¿Quieres seguir ese compromiso? Si no lo has hecho, hazlo en este momento. Si no te has bautizado, nosotros vamos a comenzar ahora durante octubre un nuevo taller para bautismos. Así que te invitamos a que nos contactes y nos sigas y declares esta fe públicamente. Es por gracia, esto no es por obras. Si no te has unido a nuestra iglesia, únete, sé parte, participa y vive esta fe en lo cotidiano. No te quedes sentado o sentada solamente preocupado de ti, sino que sirve al Señor en las diferentes áreas que podemos servir. Y que el Señor te bendiga también y puedas ser parte de esta familia de Dios. Conciudadanos, ya seríamos conciudadanos, no divididos, no pueblos distintos, limitados por las fronteras políticas que nos pone el mundo, sino todos hermanos, basados en un solo Salvador que es Jesucristo. Te llamamos a eso y que el Señor te siga bendiciendo y guiando en el futuro y nos siga a todos nosotros colocando pasión por Él, pasión
por su evangelio, las buenas noticias del reino de Dios en medio de nosotros. ¿Oramos? Inclinen su rostro ahí donde están. Señor, queremos agradecerte por tu bondad, por tu gracia. Sabemos que esto no es por nosotros, que cuando estábamos separados, excluidos, sin esperanza, lejos de ti, tú nos acercaste a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a siempre entregar nuestras vidas delante de ti. A ti, poner nuestra fe en Jesucristo y tener una relación contigo. Te pido por mis hermanos y mis hermanas que están haciendo compromiso hoy día, que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas levantando y que tú también sigas colocando pasión en ellos, su fe en sus corazones. Señor, gracias por tu paz, que tu paz a través de tu Espíritu Santo se derrame en medio de tu iglesia, se derrame en nuestros corazones y ya no vivamos más angustiados, con miedo, sino que sanos y plenos en ti. Que tu bendición esté con nosotros siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermanos, hermanas, ahora como ven, vamos a escuchar el postludio y alabemos al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros.